de pronto escuchas una música y te acuerdas de una persona, te acuerdas de un lugar, te acuerdas de un olor, te acuerdas de un mood, de una época completa de tu vida. Creo que es importante que las personas no solo se queden con algo que se escuchó, sino que puedan revisitar. La gente da por hecho la música y no hay que darla por hecho. No es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Me hace muy feliz tener a Jairo Guerrero hoy aquí en No Hay Lugar Común. Bienvenido a este espacio, bienvenido a hablar de tus sonidos y de tus intervenciones a partir del sonido. Gracias, Ricardo. Feliz de estar aquí contigo. Tengo que contar que los lunes normalmente tengo que venir a ADN Noticias, a una mesa, y de camino y luego de regreso tengo la suerte de escuchar este programa que arrancaste pues justamente con el comienzo del año, que es un programa muy distinto en la radio, y justamente dedicado a los sonidos y a su intervención a partir de pues, la tecnología contemporánea, ¿no? Sí. Ahora En su mayoría. hablaremos justamente de eso. Pero antes déjame meterte en un juego, ¿no? Imagínate que siento a Jairo con un pintor y con un cocinero y a lo mejor alguien más dedicado a algún otro sentido. Y le preguntaría a Jairo, ¿por qué el sonido por encima de otros sentidos? ¿Por qué para ti el sonido sobre la vista, sobre el olfato, sobre el sabor? Mi relación con el sonido pues ha sido prácticamente de toda la vida. Siempre me pareció algo con una capacidad que no tienen muchas otras cosas sobre la faz de la tierra, de traerte olores, de traerte imágenes, de traerte recuerdos. Con una canción, pues llega todo eso a tu vida. Es un gran convocante como sentido. Sí, sí, definitivamente es un imán que vive dentro de nosotros y se activa cada ciertos momentos. De pronto escuchas una música y te acuerdas de una persona, te acuerdas de un lugar, te acuerdas de un olor, te acuerdas de un mood, de una época completa de tu vida. Y creo que ese es el poder de la música, el poder del sonido. Ahora, el sonido, en tu caso, se remite a la experimentación. O sea, no eres alguien conforme con los sonidos tradicionales. Los intervienes, ¿no? Te gustan Sí. los ambientes a partir de los sonidos. ¿Eso cómo pasó en tu vida, Jairo? ¿En qué momento ocurrió? Pues yo creo que tiene que ver con las incomprensiones. Para mí el trabajar desde esa arista de la música es una suerte de punk. Recordemos que por allá a finales de los 70s, pues todo este movimiento musical era el incomprendido, era el que nadie quería escuchar, era el que no se programaba en la radio. Era de alguna manera la contracorriente, ¿no? Y eso siempre me llamó la atención, el navegar un poco a contracorriente con diferentes cosas que hago y una de ellas pues fue la música, y dentro de la música pues está toda esta parte de sonido experimental, toda esta parte de indagar, de jugar, de hacer alquimias y finalmente, como digo yo siempre, de hacer cosas incomprendidas, sonido incomprendido, sonido a veces que no es fácilmente digerible, pero que si contextualizas bien al oyente, si contextualizas bien
a la otra persona, al interlocutor, pues de repente aparecen nuevas cosas que no sabías que estaban ahí, ¿no? La gente da por hecho la música y no hay que darla por hecho. Yo soy un oyente, yo diría, muy, muy frecuente de Opus 94. O sea, es dentro de esa parrilla que ofrece el IMER, creo que es un gran regalo que la radio pública nos entrega. Así es. Y en ese sentido estoy acostumbrado pues a que me pongan alguna sinfonía de Borja, o que me pongan a Vivaldi, o que me pongan, en fin, a Liszt. Y de pronto tu programa es un programa que rompe con todo lo que yo conocía. Y al mismo tiempo me gustó y me fascinó. Te ruego un poco que nos cuentes la historia, cómo en una estación, más bien que tiende a lo tradicional, tuvo cabida una revuelta auditiva como la tuya, y cómo has ido construyendo justamente este programa. Pues mira, yo creo que ha sido una bendición, un regalo, el poder hacer este programa de la manera como lo tenía concebido en mi mente, en mi Desde corazón. el nombre lo concebiste hace tiempo. Sí. Siempre quise hacer un espacio musical, digamos, no radial, pero un espacio musical, ser una suerte de medium, ¿no? Entre la música extraña, experimental, y las personas del cotidiano, ¿no? Y pues se armó toda esta idea, no sé, surgió de una manera muy fluida, ¿sabes? Saludando desde este espacio a Oscar. Con él nos sentamos a hablar en algún momento. Me dijo, quiero hacer algo diferente, quiero montar algo nuevo. Innovar. Innovar. A ver, déjame poner un ejemplo que creo que fue de hace 3 semanas, más o menos. A mí me gusta mucho Satie y nunca he sabido muy bien por qué. Pero las enciclopedias me gustan mucho. En fin, hay algo en él que me parece que rompió con su época y que le sigue hablando a la mía. Y tú presentaste una serie de piezas, ¿no? Pues que provienen del siglo pasado, del XIX, y de pronto que transitan gracias a instrumentos nuevos, a sintetizadores, en fin, para comunicarse pues con el siglo XXI y más adelante. Esta intervención sobre piezas clásicas, que es uno de los argumentos que he encontrado en el programa, ¿le puedes contar un poco al auditorio cómo surgió? Pues mira, hace parte un poco de la curaduría que voy haciendo con cada transmisión, y uno de estos espacios justamente que quería abordar era música clásica reimaginada. Intervenida. Intervenida, exactamente. Rehecha desde otro lenguaje. Y empezaron a surgir una serie de trabajos que fui descubriendo, no los conocía todos. Yo estaba un poco a la deriva también, como muchos de los oyentes, pero bueno, parte del espacio es investigar y escuchar para traer nuevas cosas. Y pues se trataba de eso, ¿no? De encontrar compositores, productores contemporáneos que trabajan en su mayoría desde la música electrónica experimental, haciendo cosas con software, con hardware, y que tomaran estas piezas de música clásica y las rehicieran desde su propio lenguaje. Y así surgió justamente este programa. Tienes por el otro lado trabajo previo sobre textos literarios convertidos también a la atmósfera musical. ¿No? Tienes alguna cosa ahí bastante conocida sobre Amado Nervo, en fin, has ido escogiendo textos, ¿no? Así es. Texturas. Texturas, ¿no? Pero T con C. Texturizando los textos. Eso. A ver, cuéntame un poco ese ejercicio experimental. Pues mira, Texturas Sonoras es, digamos, mi proyecto más importante en términos musicales. Es mi proyecto sonoro de vida. Es un proyecto con el que vengo trabajando hace poco más de una década. Y se trata de rendir un homenaje a la memoria literaria del siglo XIX de México,
desde la música electrónica. Y en ese Solo siglo XIX. Solo siglo XIX. En algún momento tomé algunos autores un poco más contemporáneos, pero me di cuenta de algo muy valioso. El proyecto estaba sirviendo como puente intergeneracional. ¿Esto qué significa? Hoy en día las nuevas generaciones pues se han alejado mucho de lo que otras generaciones conocían como la palabra escrita, el libro impreso, ¿no? Hoy en día la lectura es en el scroll de una pantalla del celular y este proyecto pues resultó ser una suerte de caballo de Troya porque llegas con esta etiqueta electrónica, ¿no? Y igual te abre las puertas a la generación más reciente. abre las puertas, las personas dicen, wow, música electrónica, y cuando entra la música electrónica, pues sale del caballo de Troya todo lo que realmente es el proyecto y son una cantidad de guiños a la literatura mexicana. Siglo XIX, literatura mexicana. ¿Quiénes, aparte de Amado Nervo? Uy, hay muchísimos. Está Guillermo Prieto, está María Enriqueta Camarillo, que por cierto fue la primera nominada a un Nobel en México, mucho antes de nuestro querido Nobel Octavio Paz. Está Manuel José Otón, la misma Leona Vicario, que muchos la reconocen más como una persona asociada a la independencia, también escribió poemas. Y por ahí empiezas a encontrarte una cantidad de nombres que ya ni siquiera los ubicas en un internet, ¿sabes? Entonces es lo bonito del proyecto. Permite descubrir y a mí me ha permitido también conectar con una cantidad de memorias perdidas. Si puedes un poco contarle a la audiencia cómo esta conversación tiene su correlato audible y... Sí, pues mira, creo que es importante que las personas no solo se queden con algo que se escuchó, sino que puedan revisitar, ¿no? Creo que ahí viene un valor diferente y una apreciación más profunda. En el caso del programa de radio, pues sucede todos los lunes, pero quien por el horario de pronto se le complique entrar en este viaje, en esta cápsula sonora que viaja en ingravidez, está un sitio que pueden ubicar en Facebook, que es Atmósfera Cero, o en Spotify se puede buscar Atmósfera Cero y lo van a encontrar en podcast. Y ahí está subiendo y todo el material que estamos Todo el escuchando material los se dos. sube al día siguiente de la transmisión. También hay un apartado en mi sitio web, soyjairoguerrero.com. Ahí la persona que entre va a encontrar fácilmente el ítem de Atmósfera Cero. ¿Y texturas? Texturas sonoras en el mismo lugar, en soyjairoguerrero.com. Ahí también está Texturas Sonoras. Hay muchos discos que he lanzado a lo largo de estos años donde materializo de alguna manera lo que sucede en vivo, porque Texturas Sonoras siempre vivió o siempre ha vivido más en vivo, en el recital, en la experiencia viva, y a veces decido sacar algunos discos que dejen testimonio de esto y pues por ahí han salido homenajes desde Juan José Arreola hasta Manuel José Otón. Jairo, muchísimas gracias por acompañarnos. Contigo no puede haber lugar común, ¿no? Queda claro. Y sí, le recomiendo mucho la experiencia sonora que este guía, este Sherpa del sonido nos regala. Gracias, Jairo Guerrero. Ricardo, mil por estar gracias. aquí con Gracias a nosotros. toda la audiencia. Nos encontramos próxima semana, mismo horario, aquí en ADN Noticias. No hay lugar común.